pantalla, por favor, para igualmente compartir unas pequeñas diapositivas con ustedes. Perfecto. No sé si me podrían confirmar tal vez si es que se ve bien. Bueno, entiendo que sí. Nada más una pequeña indicación, estimado Paul. Dígame. Las cerca de ya 300 personas que están conectadas ahora al evento están asistiendo como asistentes de un evento, para la redundancia. Por seguridad, ustedes no tienen control de sus cámaras ni de sus micrófonos. El evento está siendo grabado y lo publicaremos después en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. ¿Cuál es la forma de interacción que tienen ustedes con los panelistas? Levantando la manito, si tienen por ahí una opción, búsquenla en sus celulares, en sus computadoras o a través del chat. Trataremos de comunicar todas las preguntas que se requieran al panelista de la tarde de hoy. Eso nada más, mi estimado. Siga nomás. De acuerdo, muchísimas gracias, Diego. Y bueno, comencemos. Eh, una vez más, buenas tardes con todos. Espero en primer lugar que ustedes se encuentren muy bien y que, bueno, sus familias se encuentren muy bien también. Como pueden ver en la diapositiva, mi nombre es Paul Nova Velasco y el día de hoy comparezco a nombre de nuestro intendente de Compañías de Quito, el abogado Esteban Ortiz Mena, quien, como lo indiqué anteriormente también, por motivos de fuerza mayor, lastimosamente no va a poder acompañarnos el día de hoy. Tuvo una pequeña calamidad doméstica. Y bueno, a nombre del señor intendente, extiendo en primer lugar sus disculpas, las disculpas del caso, estoy seguro que ustedes podrán comprender. Y bueno, y en segundo lugar, él me ha pedido que participe en su nombre con el objeto de conversar con ustedes acerca de las paradigmáticas sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, concretamente el día de hoy me voy a referir a las razones por las cuales, en mi opinión personal, las SAS son la más grande innovación de la historia del derecho societario del Ecuador. ¿Sí? Y concretamente me voy a referir a la autonomía de la voluntad como eje del sistema de la regulación de las sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, de lo que tengo entendido, al final de mi presentación existirá un foro de Q&A, así que con gusto, por favor, siéntanse en la libertad de formular cualquier consulta que igual con gusto podríamos responder al final de esta breve presentación. Dicho esto, con su autorización podríamos comenzar. Para ponernos un poco en contexto, tradicionalmente en el Ecuador han existido 5 especies societarias, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Las compañías en nombre colectivo, las compañías en comandita, sean estas simples o que tengan su capital dividido en acciones, las compañías de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las compañías de economía mixta, ¿sí? Estas 5 especies societarias tradicionales están reguladas por la Ley de Compañías del Ecuador, norma que, dicho sea de paso, está vigente en el país desde 1964. Y bueno, solamente como un dato anecdótico, cabe señalar que esta, la Ley de Compañías, se fundamentó en el Código de Comercio de Eloy Alfaro de 1906, ¿sí? Norma que a su vez inspiró mayormente en el Código de Comercio de Napoleón de 1807. Así que como ustedes pueden observar, no solamente que en el Ecuador en pleno siglo XXI estamos aplicando una ley societaria que lleva 56 años en vigencia, sino que también esta, la ley de compañías, está llena de disposiciones, de principios y de artículos de origen decimonónico. Dentro de este contexto, las principales características de la regulación de estas 5 especies societarias tradicionales son aquellas que están descritas en la lámina. Y como ustedes pueden observar, en primer lugar, la regulación de las especies societarias tradicionales se caracteriza por la existencia de normas imperativas que restringen a la libertad contractual. En segundo lugar, la regulación de las especies societarias tradicionales se caracteriza por una absoluta rigidez estructural. Y en tercer lugar, como ya lo indiqué anteriormente, se caracteriza por una regulación excesivamente formal y dogmática que, insisto, es de origen decimonónico. Dentro de este contexto, el 28 de febrero del 2020 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Y entre muchas otras, figuras innovadoras, como podría ser la regulación del crowdfunding, o el reconocimiento de las sociedades de beneficio e interés colectivo, o el establecimiento de un nuevo régimen de reestructuración de emprendimientos, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación reconoce e introduce al contexto normativo societario del Ecuador a las sociedades por acciones simplificadas. Y bueno, ¿qué son las SAS?
Básicamente, las sociedades por acciones simplificadas son estas formas asociativas flexibles que permiten conjugar la libertad contractual con el poder financiero de las sociedades por acciones y la seguridad jurídica que es propia del principio de responsabilidad limitada de los asociados al monto de sus aportes al capital social. ¿Sí? Dicho esto, en mi opinión, las sociedades por acciones simplificadas, de acuerdo con la regulación ecuatoriana, tienen tres características básicas. ¿Y cuáles son estas? La primera sería una supresión de barreras de entrada para su constitución. En segundo lugar, encontramos a una eliminación de barreras de salida para su cancelación registral. Y en tercer lugar, que será el eje de esta presentación, encontramos a una erradicación de aquel anacrónico imperativismo normativo que lastimosamente permanece vigente para las especies societarias tradicionales. Y con relación a la erradicación de aquel anacrónico imperativismo normativo, creería adecuado referirme concretamente a dos puntos en concreto. En primer lugar, a la supresión o la eliminación de dogmas societarios, y en segundo lugar, a un análisis de la libertad estructural que la ley de emprendimiento ha otorgado, justamente en fomento del emprendimiento y en beneficio de la innovación también. Con relación al primero de estos elementos, encontramos, en primera instancia, que de acuerdo con la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, las sociedades por acciones simplificadas no tienen un capital mínimo impuesto legalmente por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que son los accionistas los llamados, de acuerdo con sus necesidades operacionales y con sus necesidades de organización interna, como le indiqué, son los llamados a determinar cuál es el capital adecuado que resulta más, valga la redundancia, adecuado también para el financiamiento y la marcha operacional del ente. De esta manera, en mi opinión personal, la regulación de las SAS abandona aquel anacrónico dogma que consideraba al capital social como una prenda en común establecida en garantía de los acreedores sociales y otorga una amplísima libertad y flexibilidad a los accionistas para que estos, insisto, de acuerdo con sus necesidades operacionales y de organización interna, determinen cuál es el monto de capital que resultará más adecuado para el financiamiento de las actividades operacionales de la sociedad. En segundo lugar, y una de las principales características con relación a la eliminación o a la supresión de dogmas societarios de esta paradigmática sociedad, encontramos a la personalidad societaria originaria. ¿Y qué quiere decir esta característica? Básicamente que esta persona jurídica, la SAS, puede ser constituida mediante acto unilateral o mediante contrato, a diferencia de sus pares tradicionales en donde se requiere al menos, siempre, el concurso de dos personas, al menos, insisto. De esta manera, como ustedes pueden observar, una SAS se caracteriza de acuerdo con este régimen de unipersonalidad societaria originaria, en el sentido de que podrá ser constituida con una o varias personas, sean estas naturales o jurídicas. En tercer lugar, como un elemento que determina o que confirma la eliminación de dogmas societarios, es que una SAS, salvo pacto expreso en contrario del estatuto social, tendrá su objeto social indefinido, con lo cual una SAS, insisto, salvo pacto expreso de los accionistas, gozará de ilimitada capacidad operacional. Y de esta manera, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación ha equiparado la capacidad que tenemos las personas naturales a la capacidad del ente. Y de este modo, una sociedad, si es que no se limita a su capacidad operacional, podrá realizar cualquier acto o cualquier contrato permitido por la ley, naturalmente. Y en último lugar, encontramos que, de la misma manera, salvo pacto expreso en contrario, una SAS gozará del plazo de duración indefinido. ¿Sí? Ahora, con relación al segundo punto, que es el establecimiento de una libertad estructural, encontramos que la regulación de las SAS, de acuerdo con la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, ha establecido una amplísima flexibilidad, con el objeto de otorgar a los accionistas la libertad de definir cuál es la estructura de gobierno, cuál es la estructura de administración y cuál es la estructura de fiscalización que mejor responde a sus necesidades operacionales y de organización interna también. Con relación a los de gobierno, como todos nosotros sabemos, las juntas generales, o para el caso de las AS, las asambleas de accionistas, son el máximo órgano de gobierno social. Esto lo dice de manera categórica el artículo 230 de la Ley de Compañías. Y al respecto, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación ha establecido una amplísima flexibilidad con el objeto de permitir a los accionistas determinar cuál es la estructura de gobierno que mejor responde y se adecua a sus necesidades operacionales. Al respecto, por ejemplo, en el Estatuto Social se podría acordar la emisión de diversas series,
con la indicación de diversas series de acciones, con la indicación de una serie de acciones que tenga derecho a voto simple y otra serie de acciones que tenga derecho a voto múltiple si es que ello hubiera lugar. Se podrían indicar o se podrían acordar o incluir en el estatuto social variadas e innovadoras formas de convocatoria a las asambleas de accionistas. Se podría, por ejemplo, encauzar a través del acuerdo de accionistas de sindicación accionarial la forma de ejercicio del derecho de voto dentro de las asambleas de accionistas también. En fin, como ustedes pueden observar, los accionistas gozan de absoluta libertad para determinar cuál es la estructura de gobierno que mejor se adecua a sus necesidades operacionales. En segundo lugar, y bueno, con relación a los órganos de administración, la regulación de las SAS también ha otorgado una amplísima flexibilidad a los accionistas con el objeto de que estos puedan determinar de manera libre y autónoma la estructura de administración, valga la redundancia, que mejor se adecua a sus necesidades. De este modo, una SAS bien podría ser administrada por un único representante legal. O, si es que el estatuto así lo determinare, se podría determinar, por ejemplo, la existencia de un administrador subrogante. O si es que quizás las necesidades del negocio así lo requiriesen, se podrían acordar en el estatuto social la existencia de regímenes o de sistemas de gobierno corporativo quizás un tanto más complejos, como podría ser, por ejemplo, a través de la creación de un directorio, de un consejo de administración, conformado por directores ejecutivos, por directores dominicales o por directores independientes, dividido en diversos comités, como bien podría ser un comité de auditoría, un comité de nombramientos y remuneraciones, un comité de gestión de riesgos. O también, por ejemplo, los accionistas podrían acordar, con fundamento en el sistema germánico, concretamente en el sistema alemán, un sistema dual de administración, en donde tengamos un órgano de supervisión y un órgano de administración encargado justamente de la marcha operacional y de la gestión estratégica del ente. En fin, como ustedes pueden observar, también existe una amplísima libertad y una amplísima flexibilidad para determinar la estructura administrativa de las SAS. Y bueno, finalmente, con relación a los órganos de fiscalización, creería yo que la regulación de las SAS se caracteriza, y bueno, y esta podría ser una de sus principales ventajas, al menos frente de sus primas hermanas, que son las sociedades anónimas, en el sentido de que una SAS no tiene la obligación de contar con un comisario, a diferencia de las sociedades anónimas en donde sí se requiere la existencia de un comisario, ineludiblemente. Sin embargo, si es que los accionistas así lo considerasen oportuno y necesario, se podría acordar o crear a través del estatuto justamente cualquier órgano de fiscalización que ellos consideren, como podría ser un comisario, podría ser un compliance officer, podría ser un consejo de vigilancia, en fin. Para concluir este punto, como ustedes pueden evidenciar, básicamente, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación ha otorgado amplísima flexibilidad y libertad a los accionistas para que estos, de acuerdo con sus necesidades operacionales y de organización interna, determinen la forma en cómo una SAS será gobernada, en cómo una SAS será administrada y cómo una SAS será fiscalizada. ¿Sí? Ahora bien, como lo indiqué anteriormente, la autonomía de la voluntad es el eje del sistema de la regulación de las sociedades por acciones simplificadas. Y la prioridad que se otorga a la autonomía de la voluntad por sobre normas imperativas se ve ejemplificada claramente en una redefinición de la jerarquía normativa aplicable para esta paradigmática sociedad. ¿Sí? Si nosotros abrimos la ley de compañías y revisamos su artículo 1 en el segundo inciso, vamos a encontrar que la gradación normativa para las especies societarias tradicionales es la siguiente. En primer lugar, encontramos a la ley de compañías. En segundo lugar, encontramos al Código de Comercio. Y en tercer lugar, encontramos los convenios de las partes. Bueno, y en último lugar, encontramos al Código Civil, evidentemente. Como ustedes pueden observar, la gradación o la jerarquía normativa para las especies societarias tradicionales se caracteriza por restringir la libertad contractual y la autonomía de la voluntad por la existencia de normas imperativas que tienen prioridad. ¿Sí? Como ya lo indiqué anteriormente, esta jerarquía o esta pirámide, si se quiere, ha sido redefinida para las SAS. Si nosotros observamos el artículo enumerado titulado Remisión de la sección que reconoce a estas paradigmáticas sociedades, encontramos que ante silencio de la regulación aplicable específicamente para las SAS, los estatutos sociales tienen prioridad y se aplican en primer lugar. Y solamente ante silencio estatutario aplicaremos las disposiciones de la Ley de Compañías en subsidio, concretamente, en primer lugar,
las disposiciones previstas o aplicables para las sociedades anónimas. En tercer lugar, las disposiciones generales de la Ley de Compañías que están previstas en su capítulo 1. Y en última instancia aplicaremos la demás normativa supletoria o subsidiaria en el ámbito societario, que serían concretamente el Código de Comercio y el Código Civil. Así que como ustedes pueden observar, la regulación de las sociedades por acciones simplificadas se caracteriza por ser eminentemente dispositiva, la cual, al establecer mínimos, otorga a la libertad a los accionistas para que se aparten de estos mínimos fijados por la ley y determinen, de acuerdo con sus necesidades operacionales y de organización interna, cuál es la estructura que mejor se adecue a sus necesidades operacionales. Por todas estas bondades y por todas estas ventajas, las sociedades por acciones simplificadas han sido adoptadas por varias jurisdicciones. Encontramos el caso paradigmático, ¿sí?, quienes cuentan con SAS desde el año 2008 a partir de la expedición de la Ley 1258. Y bueno, solamente como un dato anecdótico, cabe señalar que del 100% de compañías constituidas del año pasado en Colombia, el 98% fueron sociedades por acciones simplificadas. Esto demuestra claramente el éxito de la figura en otras latitudes. En adición, encontramos que existen sociedades por acciones simplificadas en Argentina, con su ley LACE o la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que, como lo indiqué anteriormente también, reconocen a las sociedades por acciones simplificadas en beneficio del emprendimiento y en fomento de la innovación. De la misma manera, existen sociedades por acciones simplificadas en Uruguay, en México, y la génesis de toda esta regulación la encontramos en Francia, quienes cuentan con sociedades por acciones simplificadas desde 1994. Y bueno, como figuras afines a las paradigmáticas sociedades por acciones simplificadas encontramos a las Limited Liability Companies de Estados Unidos y a las Private Companies del Reino Unido, ¿sí? Así que bueno, para ya concluir mi presentación y para dar paso al foro de Q&A, diremos que es indudable que la emergencia sanitaria derivada del brote del COVID-19 inexorablemente generará una crisis económica, ¿sí? Y dentro de este contexto, las sociedades por acciones simplificadas serán vehículos adecuados establecidos para fomentar el emprendimiento mediante formas asociativas flexibles que resultan aptas para captar inversiones. Y de este modo, los accionistas cuentan con absoluta libertad y flexibilidad para determinar a través del estatuto social cuál es la estructura de gobierno, de administración y de fiscalización interna que mejor se adecua a sus necesidades operacionales. Y como ya lo indiqué anteriormente en mi presentación también, la autonomía de la voluntad es el eje del sistema de la regulación de las sociedades por acciones simplificadas al momento de determinar cuál será la estructura interna de él. Y bueno, para ya finalizar mi presentación, quisiera compartir con ustedes esta cita, ¿sí?, que es atribuida a Yves Guillon, quien en 1994 fue el encargado de presentar el proyecto de las sociedades por acciones simplificadas ante la Asamblea Nacional Francesa. Y él, al momento de presentar este proyecto de ley, indicó a los asambleístas franceses que básicamente las sociedades por acciones simplificadas son una isla de libertad en un océano de reglamentación, ¿sí? Así que si es que existe alguna idea que ustedes se deberían llevar de esta presentación, es esta justamente, que las SAS, debido a su libertad, debido a la prioridad que se otorga a la autonomía de la voluntad, son una isla de libertad dentro de aquel océano de reglamentación que es la ley de compañías, ¿sí? De esta manera culmino mi presentación. Les agradezco por su atención y bueno, estoy dispuesto y abierto a responder cualquier consulta que eventualmente se pudiera formular. Muchísimas gracias por su atención. Bien, a continuación tenemos las palabras del doctor Jorge Valdivieso, intendente de la Superintendencia de Compañías aquí de la ciudad de Cuenca. Bienvenido, doctor Valdivieso, si desea dirigir unas palabras a la audiencia. Buenas tardes, no sé si me escuchan.
Se le escucha muy bajo. No sé si le activa su micrófono. Ahí está. Sí, está un poquito bajo, pero se le escucha, mi estimado. Gracias. Bueno, en primer lugar, expresarles un cordial saludo de parte del abogado Víctor Anchundia, superintendente de compañías, valores y seguros, y de quien les habla. Soy el doctor Jorge Valdivieso, actualmente me desempeño como intendente de compañías de Cuenca. En realidad, como se había expresado pues, hace unos momentos, para nuestra institución es muy grato contar con el apoyo de la Cámara de Comercio y haber auspiciado este evento relacionado con la constitución de sociedades por acciones simplificadas, también denominadas como SAS. Cabe recordar que en el ámbito societario, en lo atinente a la constitución de compañías, estuvo marcado durante largo tiempo por 5 formas tradicionales de constituir una compañía. Actualmente vemos que con la reforma que se dio a partir del 28 de febrero del 2020, la ley de compañías, se introduce esta forma novedosa de constitución de sociedades por acciones simplificadas. En realidad quiero agradecer al expositor, nos ha dado una idea muy clara sobre el régimen de este tipo de sociedades por acción simplificada. Como vemos, las regulaciones que se da mayor libertad, no está sujeta a una rigidez y por el contrario, las SAS implican una revolución en el derecho societario por su versatilidad. Entonces, es muy importante todos estos aspectos, agradecer a quienes han participado en esta conferencia, pues, y principalmente dar paso para que puedan hacerse las consultas, porque lo importante en estos espacios es poder compartir, absolver cualquier duda, cualquier tipo de inquietud, y ese es el objetivo también como superintendencia de compañías, poder difundir este nuevo tipo de sociedades, ¿no? Que, como bien se señalaba, dentro del marco de lo que regula la ley de emprendimiento, pues, e incluso de la emergencia que vivimos como país, son una nueva opción. Una vez más, mi agradecimiento a la Cámara de Comercio y a todos los participantes, y les dejo para que puedan continuar con las preguntas respectivas. Gracias. Gracias, estimado doctor. Antes de continuar, quería hacerles una cordial invitación a las personas que se han conectado el día de hoy. El día de mañana tenemos el evento que ustedes ven en pantalla, el crowdfunding como mecanismo de acceso a liquidez en tiempos de crisis. Es un evento similar a este, van a tener que registrarse si no lo han hecho y se conectarán de la misma manera. Iniciamos el día de mañana a las 6 de la tarde. El evento también está publicado en nuestro sitio web www.cccuenca.com.es. Estimado doctor Paul, hay algunas preguntas en el chat, le voy a ir trasladando rápidamente. La primera pregunta que nos hace, bienvenido Saúl, una consulta. ¿Las sociedades clásicas se pueden transformar en SAS? Sí, bueno, muchísimas gracias, Saúl, por tu consulta. Y bueno, antes de comenzar, quisiera extender un cordial saludo al señor intendente de Compañías de Cuenca. Qué gusto compartir con usted este espacio, señor intendente. Buenas tardes. Bueno, con relación a la consulta, Saúl, sí, sin ningún inconveniente, una especie societaria tradicional se podría transformar en SAS. Y bueno, al respecto, la ley de emprendimiento determina categóricamente en el artículo enumerado titulado Proceso de Transformación que la Junta General de Socios o Accionistas de la compañía tradicional que desea adoptar la calidad de SAS de transformación deberá tomar esta decisión con las 2/3 partes del capital, ¿sí? Naturalmente otorgándose derecho de separación a aquellos socios o accionistas disidentes o no concurrentes a la decisión, o más bien dicho, a la asamblea que hubiera adoptado esta resolución. Y esta decisión de transformación deberá ser instrumentada en un documento privado remitido a la Super para su revisión previa a su inscripción en el registro de sociedades de la Superintendencia también.
Así que bueno, si es que esto responde a su consulta, Saúl, es completamente factible que una especie societaria y tradicional se transforme en SAS. Gracias, mi estimado doctor. Tenemos una consulta adicional de Juan Villagómez. Gómez. Bienvenido, Juan. ¿Qué informes deben presentar las SAS a la Superintendencia de Compañía? Mm, Bueno, muchísimas gracias, Juan, por su consulta. Con relación a los requerimientos documentales, las SAS se rigen por lo que aplica también a las especies societarias tradicionales. Así que de esta manera deberíamos observar también para las SAS la obligación o las obligaciones documentales detalladas en el artículo 20 de la Ley de Compañías. De este modo, dentro del primer cuatrimestre se dará a presentar los estados financieros y demás documentación que se debe cumplir, ¿no es cierto?, de manera anual. Así que esto es similar a lo de las especies societarias tradicionales. Gracias, doctor. La pregunta de Nina Neira. Bueno, una pregunta ya parecida a la anterior. ¿Se puede cambiar una sociedad de responsabilidad a una SAS? Ya estaba respondida esa consulta. Venía Nina, agradecemos de paso al socio Taurus Tech por facilitarnos la plataforma Cisco Webes con la que todos estamos conectados la tarde de hoy. Gracias, Nina. Sabemos que usted es parte de esa compañía. Jonathan Eduardo nos pregunta, ¿una SAS puede poseer varias actividades comerciales? Si es así, ¿qué sí se debería utilizar al momento de la constitución? Ya, muchísimas gracias, Jonathan, por su consulta. Como le indicaba en mi presentación, una de las principales características de las SAS frente a las especies societarias tradicionales es que, salvo pacto expreso en contrario del estatuto, gozará de limitada capacidad operacional. ¿Sí? De este modo, se podría determinar en el estatuto social que una SAS puede realizar cualquier acto o contrato de acuerdo con la ley, acto o contrato que sea lícito, naturalmente. Entonces, de este modo, una SAS podría tener una absoluta libertad para realizar cualquier acto o cualquier contrato. O si es que los accionistas así lo determinan, en el estatuto se podría limitar un poco la capacidad operacional y determinar que una SAS se limitará a una o varias actividades concretas. Así que bueno, de esta manera, como usted podrá evidenciar con la breve mención en el estatuto, de que una SAS podrá realizar cualquier acto o contrato previsto por la ley, sería más que suficiente. Gracias. Nuevamente, Saúl, con superintendencia para controlar estas nuevas sociedades, sabiendo que toda organización de la super está en función de la ley de compañías con las formas de organización clásica. Bueno, gracias por su consulta. Y bueno, en este punto creería yo que es súper importante señalar que la autonomía de la voluntad ha sido otorgada con el objeto de determinar libremente la estructura interna del ente, ¿sí? Esto evidentemente no otorgará una patente de corso a los accionistas ni a las sociedades para infringir normas de orden público. Así que de este modo, estos requerimientos de orden público que están previstos en la ley de compañías son plenamente aplicables para las SAS. Por ejemplo, una SAS, de superar el umbral de los $500,000, estará obligada a sujetar sus estados financieros al dictamen de un auditor externo. Una SAS deberá cumplir con sus obligaciones documentales ante la Superintendencia de Compañías. Una SAS estará sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Si es que alguna persona eventualmente se considera perjudicada por alguna actuación de la SAS, se podría presentar en sede administrativa una denuncia societaria con el objeto de evidenciar mediante una inspección de control cualquier elemento que el denunciante eventualmente hubiere expuesto o hubiere presentado ante la superintendencia. Así que creo que esto es súper importante enfatizar. El hecho de que una SAS se caracterice por su amplísima libertad contractual no quiere decir que no estará sujeta a ninguna clase de control. Todo lo contrario, sigue los mismos procesos de control y auditoría que todas las especies societarias tradicionales reguladas por la ley de compañías, porque al fin del día las SAS están insertas en la ley de compañías también como una sección especial. Así que de esta manera existirá pleno control por parte de la superintendencia de igual manera. Gracias por la consulta, igual. Gracias, doctor. Nos constituir una SAS entre una compañía limitada, otra sociedad anónima y una persona natural. No existiría ninguna prohibición al respecto.
Jorge Eduardo Aguilar, bienvenido, nos pregunta si requiero formar una compañía, ¿me evitaría el tema burocrático de pago de abogados, notariados? Creo el nombre de la empresa, me acerco a la superintendencia o hago en línea y listo. Sería importante que se dirija mejor estos puntos. Ya, claro, muchísimas gracias por su consulta. Justamente una de las principales características de las SAS es la supresión de barreras de entrada para su constitución. ¿Sí? Y dentro de este proceso constitutivo, la ley de emprendimiento ha establecido que el proceso de constitución de las SAS, valga la redundancia, prescinde del concurso de intermediarios. Y la SAS se perfecciona y adquiere personalidad jurídica a partir de su inscripción en el registro de sociedades de la superintendencia. Así que el proceso sería el siguiente. Habría que hacer la reserva de denominación en el portal de la Super. Una vez que usted tenga la reserva de denominación, debería redactar el estatuto social, para cuyo efecto podría bien basarse en los estatutos modelos que constan a disposición de toda la ciudadanía en la página web de la Superintendencia de Compañías también. Y una vez que usted tenga el estatuto, junto con la reserva de la denominación, debería presentar esta documentación ante la Superintendencia para un control previo de legalidad previo a su inscripción registral en el registro de sociedades. Así que, bueno, de esta manera no existiría la obligación de, por ejemplo, otorgar una escritura pública o de inscribir el documento de constitución en el registro mercantil, ya que la ley para la constitución y el perfeccionamiento registral de estas tasas no ha establecido esas solemnidades. Existe una excepción, eso sí, y esta excepción es aplicable cuando al capital de una SAS se vaya a aportar un bien inmueble. Ese es el único caso en donde la constitución deberá ser otorgada mediante escritura pública, no por el proceso de constitución de la SAS per se, sino por la naturaleza del aporte al capital. ¿Sí? Sería la única excepción, pero en lo demás un documento privado sería suficiente. Y como lo indiqué en mi exposición, también puede ser unilateral, así que puede ser constituido por una sola persona. Y naturalmente también se deben aparejar los nombramientos para justificar quién es el representante legal de la SAS, que también se inscribirá en el registro de sociedades de la superintendencia de igual manera. Gracias, doctor. Mauro nos consulta, bueno, más que nada una observación. No sé si Daniela nos puede ayudar con esto. Nos consulta acerca del un correo electrónico a donde se debe remitir la información para constituir una sala, ya que en la publicidad de la Superintendencia de Compañías no se especifica ese dato, a qué dirección de correo electrónico o a qué plataforma se tiene que subir esta información. No sé si es que respondo yo o responde Daniela. Usted mismo, estimado. Ya, muchísimas gracias. Al menos acá en Quito, en la Intendencia de Quito, y bueno, tengo entendido que así funciona en el resto de intendencias también, eh, estamos recibiendo la documentación de acuerdo con lo que los COEs cantonales determinen. Entonces, por ejemplo, acá en Quito estamos nosotros solamente por disposición del COE cantonal recibiendo solamente la documentación mediante correo electrónico. Tengo entendido que el COE cantonal levantó la restricción de movilidad en Cuenca, así que creería yo que en la Intendencia de Cuenca se podría recibir también en el centro de atención al usuario. Sin embargo, dentro del portal web de la Superintendencia existe una guía de usuarios que determina cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos que se deben observar para el proceso de constitución de las SAS. Y al final de esta guía están detallados todos los correos electrónicos de todas las personas de todas las intendencias, a los cuales ustedes podrían hacer llegar la documentación en el caso de que desear remitirlo por correo electrónico debería contar con la firma electrónica de los comparecientes. Eso sí es un elemento que se debería observar justamente para justificar la calidad del compareciente. Pero en lo demás, si es que puede hacerlo de manera física, no existiría ningún problema. Tampoco de acuerdo con lo que cada COE cantonal hubiera establecido, desde luego. Perfecto. Para acotar nada más, la obtención de la firma electrónica la puede hacer las personas a través de la Cámara de Comercio de Cuenca. La información está en nuestro sitio web. ¿Qué tiempo toma crear una SAS y contar con el RUC y inscripción en el registro mercantil? Nos pregunta Juan Villagómez. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por su consulta. Acá en Quito nosotros hemos visto que una SAS se constituye en 2, 3 días. Naturalmente el tiempo es bastante relativo porque dependerá de la existencia de observaciones por subsanar o de elementos que eventualmente deban ser corregidos. Así que no le podría dar un tiempo exacto, pero lo que sí le puedo asegurar con plena certeza es que el proceso de constitución de una SAS será mucho más ágil
que el proceso de constitución de una especie societaria tradicional, dado que no se requiere el otorgamiento ni de una escritura pública ni de inscripción registral en el registro mercantil. Entonces, de esta manera, lo que se debe hacer es remitir el documento directamente a la superintendencia para su control previo de legalidad. Así que sin duda será un proceso mucho más ágil. Y como le indico, podría tomar días, nada más. Listo. Paola Espinosa nos consulta, las SAS tienen las mismas responsabilidades de emitir balances y reportar a las Super SAS. Creo que también ya se contestó previamente esa pregunta. Bueno, igual acerca del tiempo de creación de una SAS, también se acaba de responder eso. Dice Jaime Gutiérrez, ¿se puede acoger actividades de asesorías y consultorías como compañía SAS? Sí, si es que ustedes como accionistas así lo desearen, Jaime, podrían hacerlo también. Como le indiqué, pueden limitar la capacidad operacional a una o varias actividades, o bien podrían señalar que gozarán de ilimitada capacidad operacional y podrán realizar cualquier acto o contrato permitido por la ley. Esto naturalmente dentro de los límites fijados por la ley, ¿verdad? Entonces, deberíamos observar la existencia de ciertas actividades en donde se requiere objeto exclusivo, que son actividades excepcionales. Por ejemplo, encontramos a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación al momento de la regulación de las plataformas de fondos colaborativos o de los crowdfunding, en donde se requiere de objeto exclusivo. De acuerdo con la Ley de Transporte, se requiere objeto exclusivo para la prestación de ese servicio. De acuerdo con el Código de Comercio, el servicio o la actividad de factoring requiere de actividades exclusivas también. Pero bueno, estas son actividades de carácter excepcional. Y salvo que exista una ley específica que determine categóricamente lo contrario, una SAS podría determinar o podría realizar cualquier actividad permitida por la ley. Y eso responde también la consulta de Sonia, que tenía que ver acerca de la actividad de transporte. Bueno, una observación también, dicen que en link de la página de la Super de Compañías, donde se suben los documentos, parece que tiene algún conflicto, algún problema. Sugiere que se revise eso. Las limitaciones al giro de negocio también ya se consultó. ¿Cuál es el beneficio? Andrea Vivar nos consulta, ¿cuál es el beneficio de constituir una SAS en lugar de trabajar simplemente como una persona natural? Muchísimas gracias, Andrea, por su consulta. El beneficio principal, no solo de una SAS, sino de cualquier especie societaria, es la limitación de responsabilidad de los accionistas al monto de sus aportes, ¿sí? Así que de este modo, en el supuesto que usted plantea, si es que usted emprende o realiza actividades de persona natural o como persona natural, expone todo su patrimonio al riesgo de insolvencia. Mientras que si es que se realiza una actividad empresarial a través de una SAS, por ejemplo, existe lo que en la doctrina se llama un blindaje patrimonial, en virtud del cual, naturalmente, la sociedad es la que responde con todo su patrimonio, pero los accionistas ven protegido su patrimonio personal al monto de su aportación al capital. Así que creería yo que esta es la principal ventaja, no solo de una SAS, sino en general de la constitución de cualquier compañía, la limitación de la responsabilidad de los accionistas o de los socios al monto de sus aportes. Y como nota característica, la adopción de este blindaje patrimonial para el caso de las SAS es mucho más ágil, ya que no estamos sujetos al régimen formal y solemne de constitución de las especies societarias tradicionales también. Así que creería yo que esa podría ser la principal ventaja. Tamara Peñafiel nos consulta que tiene en su RUC 3 actividades comerciales como persona natural y una marca registrada a nombre de ella y una marca de calzados. ¿Y puede constituir una SAS para todas sus actividades o es una SAS por actividad? Bueno, muchísimas gracias por la consulta. Aquí en verdad dependerá de lo que usted deseare realizar. Si es que usted desea constituir 3 sociedades por acciones simplificadas, lo puede hacer sin inconveniente y cada una que se dedique a un segmento del negocio. O podría constituir una sola SAS que tenga en su objeto social las 3 actividades. O una sola SAS que pueda realizar cualquier actividad civil o mercantil lícita de acuerdo con la ley. Así que en verdad me parece que la decisión, o más bien dicho, usted goza de absoluta libertad para tomar la decisión, pero tiene estas 3 alternativas sin ningún inconveniente, puede escoger entre ellas.
Una consulta de Paola Espinosa. ¿Existen SAS que reportan a la... Bueno, muchísimas gracias, Paola. Sí, de hecho, si es que existen sociedades por acciones simplificadas que realizan actividades que están detalladas en la ley de prevención del lavado de activos, naturalmente se debería efectuar este reporte. Desde luego, como le indiqué, la autoridad o la novedad de las SAS es la existencia de una flexibilidad para la determinación de su organización interna. Sin embargo, con sus obligaciones externas ante terceros y concretamente ante las autoridades del Estado, se aplica el mismo régimen para las demás especies societarias. Así que en ese contexto no tendría por qué existir ningún cambio, ni ninguna variación, ni ninguna exención tampoco. Bien, hay bastantes preguntas, vamos a tratar de responderlas las que podamos. Gandhi Montenegro nos solicita si se pueden o si tienen algunos modelos de estatutos para poderse guiar en la Constitución, si se puede tener acceso a eso. Sí, en la página web de la Super usted podrá encontrar modelos de acto unilateral de constitución de una SAS y modelo de contrato, de acuerdo con la vía que usted deseare escoger. Y también podrá encontrar el modelo de nombramientos. Así que de esta manera, si es que usted gusta, podría revisarlos y podría constituir sus SAS a partir de estos modelos sin inconveniente también. Johnny Albuja nos consulta si se puede formar una SAS para un proyecto específico, como por ejemplo la constitución de un condominio, la construcción de un condominio. Gracias por su consulta. Igual, Johnny, me parece que es muy válida su pregunta y sí, sin ningún inconveniente. Si es que ustedes como accionistas así lo acuerdan en el estatuto, se puede determinar que una SAS será constituida por tiempo limitado y para una actividad en concreto, sin ningún problema. Una consulta de Javier Sánchez. ¿Qué diferencia tiene la SAS con las empresas unipersonales, ya que la una y la otra permiten la creación de una sola persona, obviamente? Bueno, me parece una súper buena pregunta. Gracias por la consulta. Las empresas unipersonales están vigentes en el país desde el 2006, ¿sí? Y si bien es cierto, su intención era muy positiva, lastimosamente por el establecimiento de una serie de barreras de entrada no fueron del todo exitosas. Si nosotros revisamos la ley de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, nos vamos a topar con varias exigencias, como por ejemplo, tienen un capital mínimo bastante elevado, que es un básico multiplicado por 10. Entonces, actualmente, una empresa unipersonal se deberá constituir con capital mínimo de $4,000, a diferencia de una SAS que podrá ser constituida con $1. Una empresa unipersonal tiene ineludiblemente que ser constituida solamente por personas naturales. El gerente propietario solamente podrá ser una persona natural. En la SAS se puede constituir con una persona natural o por una persona jurídica. Una empresa unipersonal debe tener una sola actividad empresarial. Las SAS pueden gozar de ilimitada capacidad operacional, de varias actividades o de una actividad, de acuerdo con lo que los accionistas libremente deseen incluir en el estatuto. Las empresas unipersonales se constituyen mediante escritura pública aprobada en sede judicial e inscrita en el registro mercantil. Una SAS se constituye mediante documento privado inscrito directamente en el registro de sociedades de la superintendencia. Así que bueno, como usted puede observar, son muchas las barreras de entrada establecidas en la ley de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada que no son aplicables para las SAS. Y de este modo creería yo que las SAS son mucho más ventajosas que las otras personas jurídicas que usted señala también. Doctor, vamos a hacer unas cuantas preguntas más. Estamos seleccionando unas que no se hayan repetido ya antes. No sé si esta Vinicio Naula nos pregunta, ¿las SAS deberían en la escritura especificar si van a considerar comisario? Caso contrario, no es de obligación. Sí, muchas gracias, Vinicio, ¿verdad? Por su consulta. Sí, o sea, si es que nada dice el estatuto, no existirá un órgano de fiscalización. Pero si es que los accionistas, de acuerdo con sus necesidades operacionales, así lo consideran, podrían acordar cualquier órgano de fiscalización que ellos consideren. Bien podría ser un comisario, un compliance officer, un consejo de vigilancia, pero eso ya dependerá de lo que diga el estatuto. Y si es que el estatuto no dice nada, se entenderá que no existe un órgano de fiscalización interna tampoco. Consulta de Mariela Cuello Rizo nos dice que ha enviado ya los documentos para constituir una empresa SAS.
la única accionista y única representante legal, y el capital de la empresa es de $1. Y le han respondido, sírvase detallar la forma de pago y suscripción de las acciones. Está preguntando a qué se refiere acerca de esa solicitud. Ya. De acuerdo con la ley de emprendimiento, el capital de la SAS podrá pagarse en 24 meses, ¿sí? Si es que el aporte es efectuado en numerario. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede para las sociedades anónimas, en donde se requiere al menos del pago de un 25% al momento de la suscripción. Así que me parece que a esto se refiere un poco la observación. Quizás habría que revisarle con un poquito más de detenimiento, pero de todas maneras, en el estatuto se debe determinar de manera categórica que en el caso de que haya sido un aporte numerario, que tengo entendido que es lo que usted está consultando, si es que hay un aporte de $1, que este capital deberá ser pagado dentro de los 24 meses a partir de su suscripción. Entonces, quizás eso es lo que se debería precisar en el estatuto, porque eso es lo que nos dice la ley. Mónica Gómez nos pregunta si se tiene un límite de accionistas para crear una SAS, sabiendo que el inferior es de una persona. ¿Hasta cuántas personas pueden ser accionistas? Indefinido. Puede ser una, puede ser 10, pueden ser 100. Todo depende de sus necesidades operacionales. También la única limitación para las SAS, y esto sí me parece súper adecuado señalar con relación a su consulta, es que, bueno, una SAS no podrá inscribir sus acciones en el catastro de mercado de valores y tampoco podrá ser constituida o aumentar su capital mediante suscripción pública, ¿sí? Así que de este modo, a pesar que pueden existir varios accionistas, no se pueden cotizar las acciones de la SAS en bolsa de valores. Al ser una compañía de carácter y de naturaleza privada, esta sería la única limitación para la calidad o para el número de accionistas que eventualmente pudieran existir. Eh, Gandhi Montenegro nos pregunta que para sacar el RUC le solicitan que tenga una actividad de la empresa, y qué pasaría al poner en la SAS como objeto indefinido. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por su consulta y de hecho tengo entendido que las autoridades institucionales están haciendo los acercamientos correspondientes con el Servicio de Rentas Internas con el objeto de evitar estas pequeñas confusiones, ya que las SAS no se rigen por los principios de las especies societarias tradicionales. Así que de este modo, si es que la ley establece que puede tener capacidad ilimitada, creería que eso también debería ser considerado. Hay algunas preguntas que se repiten. Agradecimientos de las personas. Les invitamos también a la gente que se ha conectado, que quizá se conectó un poco tarde. Les vamos a publicar este evento en las redes sociales de la Cámara de Comercio de Cuenca. También estará en nuestro canal de YouTube en las próximas horas, si quieren volver a revisar algo de lo que no pudieron. Vamos a hacer un par de preguntas más, mi estimado doctor, si me lo permite. Sí, claro, con gusto. Dice si hay un límite de ingresos totales anuales para mantenerse como una SAS, nos pregunta Luis Tipán. No, 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 de hecho no existe ningún límite y esta es una de las principales características de las SAS ecuatorianas, por ejemplo, frente a las SAS mexicanas, en donde se establece, por ejemplo, en México, que si es que se llega a un límite o a un volumen de ventas, deberá necesariamente transformarse a sociedad anónima. Acá no existe ese requerimiento en la ley y, bueno, en fomento del emprendimiento y en beneficio de la innovación y del sector empresarial en su conjunto, se ha determinado que cualquier persona, no solamente un emprendedor, sino cualquier persona, cualquier empresario, podría operar mediante esta figura sin la obligación de transformarse, de llegar a cierto umbral de ventas o de lo que fuere. No existe esa obligación en la ley. Gracias. A pesar, bueno, que tenemos algunas consultas, vamos a colocar un correo electrónico para que las personas puedan dirigir ahí. En honor al tiempo, vamos a hacer una última consulta. Uh-huh. A ver, voy a seleccionar una de por acá. Hay limitación de conformar accionistas entre cónyuges, nos pregunta Alex Ávila. Gracias, Alex, por su consulta. Y bueno, sí existe limitación. La limitación la encontramos en el artículo 218 del Código Civil.
del cual los únicos contratos que pueden celebrar los cónyuges, si no estoy equivocado, son mandato, capitulaciones, me parece que el contrato de administración de la sociedad conyugal y también la donación por causa de matrimonio. Son las únicas 4 contrataciones, si no estoy equivocado, que se pueden realizar entre cónyuges. De todas maneras, la prohibición está en el artículo 218 del Código Civil y en este caso, y por esa prohibición, no podría constituirse una SAS con el concurso de 2 cónyuges como accionistas. Gracias, mi estimado doctor. Vamos a tratar de copiar todas las preguntas que están aquí en el chat. Dado que tenemos los nombres y los correos de las personas, intentaremos contestarles en unos minutos más en el chat de aquí mismo. Va a aparecer un correo electrónico a donde ustedes pueden también dirigir sus consultas. En honor al tiempo, mi estimado doctor, le agradecemos mucho a nombre de la Cámara de Comercio de Cuenca. Doctor Jorge Valdivieso también, muchísimas gracias por acompañarnos. Daniela Arias también es coordinadora acá en la ciudad de Cuenca. El día de mañana, como les indicaba, tenemos un nuevo evento que se denomina crowdfunding, que es el método para obtener financiamiento o mecanismos de acceso a liquidez en tiempos de crisis. El evento también está publicado en nuestro sitio web. Será con registro también independiente. Les invito a que ustedes lo hagan, se registren, participen. Estamos como Cámara de Comercio de Cuenca en coordinación con, en este caso, con la Superintendencia de Compañías, muy amablemente, organizando estos eventos para el conocimiento de todos ustedes. El resto de servicios de la Cámara de Comercio de Cuenca lo estamos brindando con total normalidad. Estamos para servirles. Un detalle adicional, un nuevo agradecimiento a nuestro socio Taurus Tech, a quienes les debemos la facilidad de tener la plataforma Cisco Web con la que estamos conectados el día de hoy. Sin nada más, tal vez, doctor Olivier o alguien que desea decir algunas palabras, si no, daríamos por finalizado el presente evento.